Hola, ¿cómo están? Vamos a ver un caso de distribución discreta, particularmente el caso de Poisson, en algunos cálculos de probabilidades y otros de condicionales y de esperanza y de desviación estándar o varianza. Tenemos una pista de aterrizaje en un aeropuerto, es utilizada cada 40 minutos. ¿Por qué esto es un caso de Poisson? Porque te están diciendo que se usa una vez cada 40 minutos. Entonces, eso es una tasa. Así que cuando te preguntaban en la pregunta defina modelo y variable. El modelo sería decir que X distribuye Poisson con parámetro lambda igual a 1, porque se usa una vez cada una determinada tasa, un determinado tiempo, un lapso, un tiempo, una distancia. Y la variable sería sea X, la cantidad de veces que se utiliza una pista durante 40 minutos. Entonces, este es un promedio el que te dan, que se usa una vez cada 40 minutos, es una tasa, es un promedio. Podría utilizarse más, podría utilizarse menos y en promedio se usa 40 minutos, una vez cada 40 minutos. Entonces, acá te dicen, ¿qué probabilidad hay que en 40 minutos no se utilice ninguna vez? Entonces, te siguen hablando de estos 40 minutos, durante 40 minutos. Entonces, lo que te están preguntando es la probabilidad que la cantidad de veces en 40 minutos sea cero. Entonces esto va a ser un Euler a la menos lambda. Voy a poner acá la función de probabilidad. Euler a la menos lambda por lambda a la x partido x factorial. Esa es la función de distribución o función de probabilidad directamente de la Poisson, donde lambda es la tasa y x es el valor puntual de la variable que estamos calculando. Entonces, que x valga 0 sería Euler a la menos lambda, a la menos 1, por lambda, que es 1 a la x que es 0 y partido en 0 factorial que por convención es 1. Entonces vamos con estos datos a la calculadora, simplemente sería buscar un Euler elevado a menos 1 porque 1 a la 0 es 1, 0 factorial es 1, entonces nos da 0,3679 si lo aproximamos. Entonces podemos describir que sería la probabilidad que que no se utilice la pista en 40 minutos es de 0,3679. Bien, la pregunta C, calcule la probabilidad que en una hora se utilice entre 2 y 4 veces. Entonces esa es la probabilidad pedida. Probabilidad que en una hora se utilice, no, perdón, calcula la probabilidad que en una hora acá se utilice entre 2 y 4. O sea, que X valga entre 2 y 4. Ojo, esta trampa, que es en una hora, que cambió esos 40 minutos. Entonces lo vamos a adaptar. Sí se sabe, entonces utiliza entre 2 y 4. Sí se sabe que al menos, o sea, que el X se va a utilizar una vez. O sea, que al menos se va a utilizar una vez. Bien. Lo primero, antes de que se nos olvide, es que teníamos una vez cada 40 minutos, entonces se va a utilizar lambda veces en una hora que son 60 minutos. Y esto es muy importante, esta regla de 3, entonces como tenemos una vez en 40, lambda veces en 60, hacemos 60 por 1 dividido en 40, lambda sería 60 por 1 dividido en 40, nos vamos a la calculadora, que nos va a dar 1,5, ¿cierto? 1,5 veces, o sea, en este caso el modelo es que X distribuye Poisson, pero con lambda 1,5. Así que vamos a usar esta misma función de probabilidad, pero considerando este lambda, ya no el lambda anterior. Bien, tenemos que ver acá lo que es la intersección, porque como es una condicionada, tenemos que la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersectado con B partido de la probabilidad de la condicional. Así que vamos a hacer la intersección de estos dos casos. Tenemos 1, 2, el 3 no está, pero igual está ahí entre medio y 4. El mínimo es 0 y el máximo en la Poisson es infinito, porque no hay un máximo teórico de utilización de la pista. Así que tenemos entre 2 y 4.
inclusive, siempre que te dicen entre es inclusive, salvo o se indique lo contrario. Entre 2 y 4 y x mayor o igual a 1. Entonces, lo que tienen en común, esta intersección, como acá, la probabilidad que suceda 2 y 4, entre medio 4, o sea, de x entre 2 y 4, y que x sea mayor o igual a 1, partido la condicional, que es obedeciendo a esto que está acá, que sucedan ambos partido la condicional, tendríamos la probabilidad que esté entre estos dos, ya lo vimos acá, lo que tienen en común es entre 2 y 4, o sea que x valga 2 más la probabilidad de que x valga 3 más la probabilidad de que x valga 4, ¿bien? Y todo esto dividido en la condicional, que lo vamos a surtir porque si es que es x mayor o igual a 1, tenemos x puede ser 1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 o 8 o 9 o 10, podría ser teóricamente infinito, no hay un máximo real, no hay un máximo teórico. Obviamente que por capacidad podría haber un máximo y eso limita las probabilidades de que sucedan eventos mucho más allá de la media, pero en cualquier caso no hay un máximo teórico en la Poisson. Entonces, mayor o igual a 1 son todos los casos, así que como el espacio muestral tiene probabilidad 1, siempre la probabilidad de que suceda cualquier cosa siempre va a ser 1, entonces es 1 menos el contrario. Y el contrario es simplemente dar vuelta a este signo, y si tiene el inclusivo, no lo incluyo. Si no lo tiene, lo incluyo. Entonces esto sería, si es que te sirve desde el 1, no te sirve desde todo aquello que es estrictamente inferior a 1. Así que vamos a poner acá. eh, este x igual a 2, vamos a poner acá. Probabilidad de x igual a 2 sería Euler a la menos lambda, que ya dijimos que es 1,5, por lambda, que es 1,5, elevado a x, que es 2, partido 2 factorial. Tenemos que hacer la probabilidad de x igual a 3, Euler a la menos lambda, por lambda a la x, partido x factorial. Esto obedeciendo a la función de probabilidad que habíamos puesto acá. Euler a la menos lambda por lambda a la x partido x factorial. Bien, y nos falta la de 4, o sea, Euler a la menos lambda por lambda a la x partido x factorial. Y aquí menor a 1 es solo 0. Entonces, x igual a 0, Euler a la menos lambda por lambda a la x partido x factorial. Bien, entonces, bueno, esto lo podemos llevar a la calculadora y yo les voy a enseñar ahora a usar como calculadora también Excel. Así que vámonos a un Excel. Entonces, como habíamos dicho recién, teníamos que el lambda era 1,5, así que la probabilidad sería igual a, podemos poner Poisson. Cualquiera de estas dos funcionan igual. Este es de una Excel versión más antigua, Excel versión más nueva, Poisson distribución. X sería este cero. La media es el lambda. Y acumulado no, porque queremos el valor puntual. Bien, ahí le puse para los valores 0, 1 y 2. Ay, no me lo tomo el 0. Si queremos fijar este valor, porque si lo muevo al lado se va a correr, ¿cierto? Porque si yo hago así, eh, me quedo acá, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos que se fije ese valor? Le ponemos F4. Ahí. Sí, apretamos F4 de esos FN del teclado, ponemos F4 y ahí se va a fijar ese parámetro. Así que ahí al moverlo, todos van a estar linkeados al mismo. Bien, así que ahí estarían los valores. Me los voy a llevar a la pizarra para copiarlos y utilizarlos. Esto mismo lo pueden meter a la calculadora, obviamente les va a dar exactamente lo mismo. Bien, ahí cayó, ahí cayó. Bien, así que vamos a usar estos valores aproximando a unos 4 o 5 decimales, ¿está bien? Entonces la probabilidad de que igual a 2 sería 0,2510, la probabilidad de que igual a 3 sería 0,12
55. La probabilidad de que igual a 4 sería 0,0471, aproximando. Y todo partido en uno menos. Esta es la probabilidad de que igual a cero, porque menor a uno estricto es cero. Entonces, 0,2231. Bien, así que tenemos para meter en la calculadora, generamos una fracción 0,2510 más 0,1255 más 0,0471 dividido en uno menos 0,2231. Y tenemos entonces un total de 0,5452. Y así podemos responder a la pregunta, que era la probabilidad de que x esté entre 2 y 4, siendo que x es mayor o igual a 1. Esto era en una hora. Entonces, la probabilidad que la pista se utilice durante mm, entre 2 y 4 veces, siendo que se utilizará al menos una vez, esto es muy importante, durante una hora, es de 0,5452. Bien, y nos vamos a la última pregunta, que sería, determinar la probabilidad que en una hora nuevamente, o sea, una hora ya tenemos calculado el lambda, así que quizás podemos reutilizar algunos valores de acá, quizás no, veamos. Determina la probabilidad que en una hora se utiliza más veces del esperado menos una desviación estándar. Ya. Más veces del esperado menos una desviación estándar. O sea, probabilidad que se utilice es el utilizar la pista es X. Más de, y esto es simplemente es una cantidad específica, que es el esperado menos una desviación estándar. O sea, el esperado menos una desviación estándar. ¿Bien? Y esto es en una hora. Y en una hora ya dijimos que en una hora es 1,5 el lambda, ¿cierto? Porque lo usamos una vez cada 40 minutos, entonces 1,5 veces cada 60. Y la Poisson tiene un caso bien particular, que es que la esperanza es igual a la varianza y es igual a lambda. Entonces, la esperanza de x es lambda, la varianza de x es lambda, en este caso 1,5, 1,5, y la desviación estándar es entonces la raíz de la varianza, que sería entonces la raíz de lambda, y eso sería entonces la raíz de 1,5, que está dada por 1,22. Bien, así que vamos a sacar acá la probabilidad de que x sea mayor a la esperanza, que es 1,5 menos 1,22. O sea, la probabilidad de x mayor a 1,5 menos 1,22, que es 0,28. Al ser un caso discreto, mayor a 0,28, este es un caso discreto, entonces o se utiliza 0 veces, o se utiliza una vez, o se utiliza 2 veces, etcétera. Entonces, mayor a 0,28, ya directamente te cae en 1. Probabilidad de x mayor a 1. Entonces tenemos mayor a 1. Bueno, mayor a 1 es 2 o 3 o 4 o 5 o 6 infinitamente. Entonces podemos hacer 1 menos la probabilidad de que x sea, como habíamos dicho antes, esto es muy automático. Mayor a 1 es, lo damos vuelta y si no está incluido el inclusive, lo incluimos. Porque mayor a 1 sería desde el 2, míralo acá. Mayor a 1 es desde aquí en adelante. Entonces, ¿quién no te sirve? Desde el 1 hacia atrás, que es lo que tenemos acá. Bien, entonces esto sería 1 menos, ¿quiénes son? El 0 o el 1. Bien. Y con el lambda es muy importante revisar que sea el lambda correcto, que lo hayamos adaptado. Ya lo habíamos adaptado porque nos estaban hablando de en una hora. Entonces en una hora es 1,5. Así que podemos hacer entonces nuevamente 1 menos Euler a la menos lambda por lambda a la x, y acá Euler a la menos lambda por lambda a la x partido en el x factorial, y esto ya lo teníamos calculado, ¿cierto? 1 menos, con 0 y con 1, veamos aquí.
con cero y con uno. Entonces 0,2231 y el uno 0,3347. 0,3347. Bien, y metemos hasta la calculadora. Uno menos 0,2231 menos 0,3347. Y ahí tenemos 0,4422. Bien, entonces la probabilidad que esté por sobre una desviación estándar bajo el esperado. Vamos a anotar eso. Por lo tanto, la probabilidad que en una hora el uso de la pista esté por sobre una desviación bajo lo esperado es de 0,4422. Bien, espero que estén muy bien y que haya quedado claro. Cualquier duda me la hacen llegar. Adiós.